marco de la pandemia, obviamente fue una cuestión que coyunturalmente trajo aparejado el teletrabajo prácticamente en todo el mundo, en muchísimas actividades, ¿no? Y era necesario avanzar en una regulación del trabajo para la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Así que agradecerles a todas y a todos, vuelvo a decir, a la Fundación Freddy Dever y a la OIT Argentina por participar de este conversatorio. Bueno, en principio pedirle a Sveña Blanque, que es la directora de la Fundación Freddy Dever, con quien, y a iniciativa de ellos, estamos realizando en esta actividad. Te voy a confesar acá que he recibido el correo de la compañera invitándonos a realizar esta actividad en conjunto y después de un tiempo la pudimos concretar. Así que le doy la palabra a Sveña y que dé un saludo en nombre de la Fundación. Gracias. Sí, muchas gracias, Andrés. Buenas tardes también por mi parte. Buenas tardes, bueno, Hugo, Roberto y todos los y las compañeras de la CTA, también los y las colegas de la OIT. Y buenas tardes a todos, todas ahí afuera escuchándonos. Con gran gusto, la FES acompaña y coorganiza este evento con la CTA, porque nos parece que estos foros sobre estos nuevos temas urgen, ¿no? Estamos en una nueva dimensión global como nacional, y la pandemia desnuda ciertas tendencias que de hecho ya estaban a la vista antes, pero más bien escondidas, o por lo menos más escondidas, digamos, dentro de los medios mainstream. Así nos volveremos al mundo de ayer, sino a un mundo en que las tendencias previas se profundizarán, ¿no? Vamos a tener aún más desigualdades entre y dentro de las naciones, más pobreza, pero también muchos cambios en relación a cuestiones de tecnología en general y vinculado al mundo laboral en especial. Y el teletrabajo y el trabajo de plataforma forman parte de estos cambios, ¿no? Y de hecho, con la pandemia y la cuarentena, el tema del teletrabajo y el trabajo de las plataformas entra de forma central a la política y al mundo laboral. Y yo creo que por un lado el teletrabajo fue una oportunidad para sostener actividades laborales en este contexto de aislamiento, y también los y las trabajadoras de las plataformas facilitan de cierta forma la vida durante la cuarentena, pero al mismo tiempo son nuevas modalidades de trabajo que significan riesgos para los y las trabajadoras, y riesgos por un lado y falta de derechos también por el otro. Y yo quiero dejar un dato, ¿no? Que me parece muy interesante. La empresa Siemens, de hecho, ya anunció que también en la fase post-pandémica apuesta por el teletrabajo permanente, como de 2 a 3 días por semana, algo que aplica a 140.000 trabajadores en todo el mundo. Y de hecho, la empresa ya habla del nuevo modelo de trabajo para la nueva normalidad. Es decir, estos temas vienen con una rapidez que antes de la pandemia no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Así, digamos, como FES hemos acompañado estos cambios laborales, también todo el tema de los trabajadores de las plataformas, y queremos seguir haciéndolo porque nos parecen temas sindicales muy importantes. Y es indispensable dar el debate en relación a la definición de derechos, horarios, digamos, entre muchas otras cosas, ¿no? Porque enfrente tenemos fuerzas demasiado poderosas y así el desafío nos parece muy grande. Como fundación creemos en y creamos espacios para compartir, reflexionar, y especialmente para el mundo del trabajo, desde la perspectiva de los y las trabajadores. Porque trabajando juntos, diferentes actores sindicales, progresistas, reforzamos nuestros objetivos de tener sociedades más justas, especialmente en el interés de la situación de trabajadores, no solamente del mercado. Así, por eso, este foro, este conversatorio nos resulta una excelente idea y agradecemos que nos permitan ser parte de ella. Así, muchas gracias y te paso la palabra de vuelta, Andrés. Gracias, Vania. Gracias, Roby. Bueno, ahora le cedo la palabra a nuestra compañera Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA de la Provincia de Buenos Aires, miembro e integrante fundamental de la Intersindical de Salud Laboral y en su actividad personal también una médica laboralista.
mucha experiencia y esperemos la reflexión que desde tu punto de vista podemos darle a esta problemática que planteamos. Te cedo la palabra, Lilian. Bueno, gracias Andrés, buenas noches a todos y a todas, agradeciendo a la Fundación la invitación a nuestra central. Y bueno, digamos que esta nueva modalidad de trabajo no es nueva, está desde los años 70, hace ya 40 años que rige en el mundo del trabajo, que la primera característica fue como una forma, en realidad fue por la crisis del petróleo, donde las empresas comienzan a evaluar que se necesitaban acortar distancias, achicar las empresas, y obviamente el avance de la informática. Primero fue un puesto de trabajo, digamos, jerarquizado de ciertos ejecutivos, y a lo largo de todos estos años, en realidad terminó siendo, y termina siendo, una modalidad de trabajo que aúna a la flexibilidad laboral. Por eso es tan importante que en nuestro país se le esté dando un marco legal, con mucha discusión, pero un marco legal al fin. Cuando uno piensa en los teletrabajadores, la primera imagen que tiene es una gran confusión entre el puesto de trabajo y el lugar de trabajo. Es decir, si bien hay manuales, inclusive en nuestro país, que hablan la importancia de esta modalidad de trabajo, que armoniza la vida laboral con la vida familiar, sabemos que no es así. Obviamente, siempre decimos lo mismo, este virus imperceptible, inodoro, incoloro, vino a poner, igual que dice Svenja, viene a demostrar que hay crisis sanitarias, económicas, crisis sociales, y en el mundo del trabajo también nos marca una crisis. Este virus nos ha puesto especialmente a muchos trabajadores en esta modalidad de trabajo, sin capacitación previa, sin los materiales necesarios. Y por eso traigo la reflexión, una encuesta que se hizo en la provincia de Buenos Aires con los docentes de la provincia de Buenos Aires de la educación pública, donde marca que el 60% de estos docentes que de un día para otro, a través de un decreto de necesidad de urgencia, lógico, y obviamente estando totalmente de acuerdo con las políticas sanitarias implementadas el 16 de marzo, tuvieron que pasar de un trabajo presencial a un trabajo virtual. Y este trabajo virtual generó obviamente una gran sobrecarga, una gran demanda, porque obviamente fue una situación inédita. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto en esta encuesta? A grandes rasgos, hay muchas encuestas de todo tipo, de todas las actividades, pero bueno, yo pertenezco a SUTEBA, la CTA provincia, por eso lo traigo. Como decía, el 60% de las compañeras son, el 70% están a cargo de las familias y el 60% obviamente están a cargo en su casa con algún familiar, ya sea menor de edad, obviamente mayor de edad. Pero también demostró que más del 40% no tiene los materiales necesarios para sostener este trabajo a distancia, tampoco la capacitación. Pero una de las cosas que ha llamado la atención es que los compañeros han dicho en esta encuesta que trabajan más que en las horas presenciales. Hay una característica del trabajo docente, que muchas veces hay horas pagas reconocidas en la jornada laboral, pero también hay otro pool de horas que eran sostenidas en el hogar. En este momento, los compañeros, más del 70%, dijeron que la cantidad de horas que estaban trabajando eran mucho más que las presenciales. Obviamente esto tiene un impacto en la salud psicosocial, física y familiar. No es cierto que esto armoniza, al contrario, esto trae fatiga, fatiga visual, fatiga auditiva, fatiga de la voz, trae trastornos musculoesqueléticos, porque no son puestos de trabajo, digamos, con lineamientos ergonómicos. Esto no quiere decir que en las empresas estos puestos de trabajo tengan esa mirada, sino quiere decir que acá se agrava aún más, puesto que la mayoría de los trabajadores no contaban con todos los materiales necesarios para hacer su trabajo a distancia. Una de las cuestiones que más nos preocupan es el aislamiento. Otra de las cuestiones es la gran demanda. Y otra de las cuestiones que están es el tema, digamos, de esta cadena de mandos que impone al trabajador a trabajar en cualquier hora y de cualquier forma.
Por eso es tan importante la ley que se ha aprobado en diputados y por eso algunos están en contra de esa ley, diciendo que no está bueno la reversibilidad. Nosotros pensamos desde la salud laboral que es muy necesario que este trabajo sea tomado con seriedad, sea un elemento de discusión entre los actores sociales, pero básicamente que seamos los trabajadores organizados donde articulemos y evaluemos de qué forma, si se tiene que hacer este trabajo, se haga con la mejor forma para que el impacto no ocurra. La fatiga mental por la carga mental, el aislamiento, el estar con otros, rompe el tejido social del trabajo. No es solamente una cuestión salarial, no es una cuestión solamente de carga de trabajo, sino también es una carga y fatiga mental que hace que los trabajadores y las trabajadoras se encuentren en este enjambre y muchas veces sin salida. Por eso, desde la salud laboral, consideramos que la salida colectiva organizada a través de una legalidad, como está ocurriendo en la Cámara de Diputados, es un salto cuantitativo y absolutamente necesario y es, digamos, un elemento de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Muy clara tu reflexión, muy claras las consecuencias que tenemos que afrontar. Y ahora, sin más, le doy la palabra a Matías Alduendo, que es secretario de Juventud Nacional de la CTA de los Trabajadores, y en representación de que quienes más afrontan o sufren quizás sector hectario, la juventud, a esta nueva realidad laboral, que son los jóvenes que hoy vemos por ahí cotidianamente en algún sector, deambulando por las calles sin derechos, sin seguridad y sin elementos. Matías, sin más, toda la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Andrés. Un saludo a los compañeros de la OIT y de la FES también, y a todos los compañeros de la CTA. Siguiendo un poco lo que decía Lili, hay una canción argentina de Los Redonditos de Ricosa que dice que el futuro llegó hace rato. Todo un palo ya lo ves, decía también, y la realidad es que el futuro que nosotros veíamos como del trabajo, que veíamos como algo lejano y que sucedía solamente en el viejo continente, la realidad es que se hizo presente en Latinoamérica y en nuestro país en particular. Entonces, las nuevas formas de contratación, las nuevas modalidades de trabajo, se hicieron presente con un nuevo lema o un nuevo mandamiento del capital, que es desconocer el trabajo salariado, y por otro lado, no reconocer el trabajo de dependencia, ¿no? Que no existe esa forma de dependencia que nosotros defendemos tanto. Y la realidad es que cuando uno ve muletillas que se presentan con bombos y platillos, como sé tu propio jefe, trabajá desde tu casa, la realidad es que esas frases, los que esconden por detrás del capital, es un enmascaramiento claro, en la cual hay una pérdida de derechos laborales, hay una no posibilidad de conseguir un trabajo digno, y algo que es peor es que seas esclavo de un patrón al que no conoces. Y la realidad es que pareciera que en este mundo del trabajo, en este mundo de un futuro del trabajo incierto, pareciera que las organizaciones sindicales no tuviéramos lugar. Y ahí vemos que se piensa un trabajador individual, que solamente piensa en su bienestar personal, que no se junte con otros, en donde la realidad es que pareciera que hay un gran hermano que lo vigila y lo castiga si se organiza, y ahí se cumple un sueño de los patrones, que haya un mundo sin sindicatos. Claramente esa no es la forma en que nosotros pensamos el trabajo, ni consideramos que ese sea un futuro posible. La realidad, y tomando un poco lo que decía Lili, en lo primero que me quiero detener es en algo muy importante, que es la construcción que se dio en la Argentina de la ley de teletrabajo, que tuvo media sanción, que no es menor, que tiene la autoría de dirigentes sindicales como es Hugo, como es Vanessa Siley, que tuvo la participación de las distintas centrales sindicales, en la que en realidad para mí hay tres ejes vertebradores muy importantes, no solo la reversibilidad que planteaba Lili, sino es el derecho a la desconexión como un punto muy importante en el cual cada trabajador tiene ese derecho a la desconexión y no tener que estar atado a este mundo nuevo del teletrabajo, sino también a que se tengan que hacer cargo las empresas, no solo del soporte, sino también de los gastos que implica esta conexión. Y para mí una perspectiva nueva, importante, para una ley del contrato del trabajo, que es una perspectiva de género para las compañías trabajadoras,
que es la posibilidad del cuidado, ¿no? Del cuidado de un familiar, ¿no? De un hijo, una hija, que me parece que es un adelanto muy importante, como así también que no se tenga en cuenta el trabajo no registrado y la participación sindical. Me parece que es un avance muy importante, y de las juventudes sindicales en la Argentina, tanto de la CGT como de la CTA, nos hemos pronunciado a favor y considerando que es muy importante la posibilidad bueno, de que hoy más que nunca se sancione esta ley en el Senado como un avance muy importante para ampliar derechos, para poder, esto que describía antes, de una realidad en la cual pareciera que el capital va, en la cual queriendo borrar de derechos a los trabajadores, no reconociéndonos, me parece de que es un paso muy importante con todo lo que implica esta modalidad de teletrabajo en la actualidad. Y por otro lado, con lo que planteaba Andrés al principio, que es uno de los puntos muy importantes, que nosotros lo venimos hablando, que es el trabajo de plataformas, ¿no? Que es la realidad que vemos nosotros en este contexto de la pandemia, que seguramente que hay un trabajo que ha crecido, que ha aumentado, es el de los jóvenes que claramente cargan todos los días en su moto o en la mochila esto que se llama economía de plataformas, trabajo de repartidores, conocido de alguna manera, en la cual para los patrones, para el capital y para ciertos sectores neoliberales ven motos y bicicletas que tienen que cumplir en un determinado tiempo un pedido, y nosotros vemos jóvenes precarizados que tienen sus derechos violentados. Y eso es algo que nos preocupa mucho, y consideramos en eso, por eso para nosotros fue muy importante y celebramos que estos trabajadores se empezaron a organizar. En la Argentina se dio un proceso muy interesante del sindicato de apps, que bueno, que todos los que estamos acá y seguramente los que nos están escuchando lo conocen, que en el cual nuevamente se encuentran en un contexto exigiendo cuestiones mínimas, como es que tengan las condiciones de seguridad e higiene para llevar adelante este trabajo en medio de la pandemia, como es un alcohol en gel o un barbijo, que la misma empresa no se los brindaba. Entonces me parece que ante estas situaciones nos encontramos con violaciones de estos derechos terriblemente. Y por ejemplo tenemos un caso muy particular, que es que en la Ciudad de Buenos Aires se acaba de votar una ley que va en contra de todos estos trabajadores, ¿no? En lo cual las empresas de plataforma dejan de ser intermediarias, ¿no? De oferta y de demanda, son reconocidas así y pierden, ¿no? De alguna manera se las exime de los cumplimientos de toda normativa tributaria. Entonces tenemos empresas con menos obligaciones y trabajadores con menos derechos. Esa es la realidad, de alguna manera, en la que se sigue buscando avasallar los derechos de los trabajadores, que para nosotros hay que salir a denunciar y tratar de acompañar y solidaridad frente a esta situación. Hoy más que nunca, los compañeros de la OIT presentaron un informe hace poco en la tasa de desempleo juvenil mundial, que era aproximadamente del 13,6%, que claramente en este último tiempo ha empeorado producto de la situación de la pandemia, donde se dice que 1 de cada 6 jóvenes ha perdido su trabajo durante esta etapa de la pandemia. Datos que son muy preocupantes, en el cual nos quieren pronosticar un mundo en el cual sea mucho peor en cuanto a ampliación de derechos, y claramente me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos por delante y de los trabajadores, de los distintos sectores, es discutir de que salgamos de la pandemia y de esta crisis mejor de lo que entramos. Por eso me parece que esto de que haya un Estado en la Argentina que esté pensando en la votación de la ley de teletrabajo es muy importante, y también tenemos que darle respuesta a este conjunto de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en las peores condiciones de trabajo. Hace muy poco en la Argentina hubo una situación de una declaración muy terrible de la Serna, que es el CEO de Mercado Libre, que planteó que el 95% de sus trabajadores no habían nacido en 1989, haciendo alusión al convenio colectivo que tendría que incluir a esos trabajadores, ¿no? En el cual esto me parece que apunta claramente no solo a un mensaje caníbal, prehistórico, ¿no? Sino que claramente lo que esconde detrás de eso es la situación que están viviendo muchos los trabajadores del Mercado Libre, ¿no? Trabajadores que son productos del Banco de Horas. ¿Y qué decimos con el Banco de Horas? Jóvenes que 24 o 48 horas le dicen mañana trabajás hasta las 10, pasado hasta las 8, el jueves hasta las 3, en el cual claramente el que decide esa flexibilización laboral es el patrón, dejando sin derechos a los trabajadores de poder organizar su vida, sabiendo que nosotros para el trabajo es organizador de la vida. En ese sentido, y para no redundar, me parece que tenemos un desafío muy grande en la etapa que se viene para discutir
¿qué realidad le ofrecemos frente a una economía que va mutando, frente a un sistema que quiere que nosotros sigamos perdiendo derechos? ¿Qué posibilidades le damos al conjunto de estos jóvenes trabajadores que, como hemos sabido, que cada vez que hay una recesión y cada vez que hay crisis como esta, es muy difícil que jóvenes se incorporen al mercado laboral con trabajos dignos? Ante esta situación, y particularmente con los trabajadores de plataforma, me parece importante la discusión del estatuto, un estatuto que le dé la posibilidad de un convenio colectivo, que los reconozca como trabajadores y que les dé la posibilidad de organizarse. Y me parece que hoy, cuando el mundo se pregunta si ese tipo de trabajo es un trabajo asalariado o se pregunta si merece protecciones, creo que la respuesta es reconocer a esos trabajadores, reconocerles los derechos y darle la posibilidad que no se cumpla, como decía antes, la profecía de los patrones de tener un mundo sin sindicatos. Nada más y muchas gracias. Gracias, Matías, muy claro, muy clara la reivindicación. Bueno, ahora voy a presentar a una compañera, Mónica Slatonia, que hoy cumple funciones de directora de la Fundación de Proyectos de la Fundación Freddy Chever, pero con quien nos compartimos años y años de distintos espacios. Es una gran luchadora, experta en estos temas y que ha investigado, desarrollado y trabajado en estos temas. Así que sin más presentación y agradeciéndote la posibilidad de compartir tu reflexión, Mónica, te dejo la palabra. Bueno, Andrés, gracias. La verdad que el panel puso el estándar alto, así que permítanme acompañarlos más con algunas reflexiones y preguntas sobre esta nueva situación laboral o esta nueva normalidad que parece llegar y quedarse, ¿no es cierto? Por un lado, yo me voy a centrar las preguntas no tanto en el tema de la ley de teletrabajo, que me parece importantísimo que el sindicalismo argentino lo haya llevado al Congreso, que se plantee la discusión, que busque un marco normativo, pero me gustaría concentrarme en los problemas que pueden surgir o no a partir de su reglamentación en los convenios colectivos. Particularmente, ¿por qué? Porque nos parece que esta idea del trabajo remoto o teletrabajo o el trabajo en plataformas, que creo que es otra modalidad, rompe el encuadre tradicional, vamos a decir así, el encuadre tradicional que permitía generar identidades, solidaridades, saberes, formas de formación y hasta de creación de conciencia de clase, podríamos decir. Y en esto, estas rupturas me parece que van a tener algunas consecuencias en las modalidades de representación de estas nuevas necesidades laborales por parte del actor sindical. Entonces, ¿qué es lo que se rompió o qué es lo que pretende romper estas modalidades de trabajo? Bueno, en primer lugar, y esto ya lo mencionó Lilian al comienzo, el espacio de trabajo. Ya no es la empresa o la oficina. Empieza a ser fuera de este ámbito y no se sabe bien qué espacio es, porque uno piensa, bueno, es la casa, pero la casa no es una oficina, ¿no? La casa tiene comedor, habitaciones, cocina. No todo el mundo tiene un lugar propio, como diría Virginia Woolf, donde concentrarse y ponerse a trabajar. Entonces, puede ser la casa, pero también puede ser, cuando volvamos a la nueva normalidad, ojalá más pronto de lo que esperemos, que sea en un bar, porque tengo conectividad Wi-Fi, pero también yo atiendo con mi celular en el micro, o en el subte, o en el tren, porque puedo responder un mail, puedo responder un WhatsApp. Entonces, ahí hay una movilidad del trabajo que vale la pena prestarle un poquito de atención, ¿no? Entonces, algunos hablan de escenarios donde se va a dar el trabajo, pero esta ruptura física, ¿no?, del espacio del trabajo, la verdad que es un riesgo hacia la fragmentación del colectivo de trabajadores y, como mencionaba creo que Matías, al tema de la individualización, porque ahora esto es cada uno frente a la pantalla en nuestras casas. El otro baluarte que parece haber explotado, y todos lo han mencionado, es el tema del tiempo de trabajo, porque los que estamos teletrabajando en este momento, más allá del estado de excepción de la pandemia, obviamente a muchos sentimos que ampliamos la jornada de trabajo,
También sentimos que le intensificamos la jornada de trabajo, porque no solo estamos con Zoom, estamos mirando el WhatsApp, estamos viendo el correo, estoy viendo si atiendo el teléfono al mismo tiempo. Y esto exige, y esto es una frase que yo recuerdo haber leído antes de la pandemia, antes de uno que pensase esta nueva realidad, decía que en los 80 la palabra negra era flexibilidad, y ahora la palabra negra, que no todos miramos con la negritud que tiene, es autonomía, ¿no? Porque para organizarse en la casa y con los tiempos así liberados, fuera de las 8 horas, se necesita mucha autonomía, ¿no? Entonces estamos pensando en unas calificaciones, unas competencias de orden distinto. Entonces, el derecho a la desconexión me parece un derecho importante. ¿Cómo se juega esto? Porque si yo estoy trabajando, como decía Lilian, no pensando tanto en el puesto, sino en los objetivos, bueno, reacomodo los tiempos de trabajo a como a mí me venga bien. Digo, puedo trabajar las 8 horas, pero las 8 horas no son de 9 a 5. Puedo levantarme a las 3 de la mañana y contestar, con lo cual el derecho de la desconexión le pido al patrón que no me mande WhatsApp, que no me mande mail, que no me mande ninguna comunicación, pero yo lo puedo responder en cualquier hora. Entonces digo esto porque me parece que ahí va a haber un problema para repensar estos nuevos derechos. Me parece que hay un tema con el tema de las licencias. La verdad, perdónenme, no lo tengo en claro. Solo tengo una cierta sensación de malestar que me generan estas cuestiones, así que aprovecho y las comparto con todos ustedes, ¿sí? Con el tema de los permisos, ¿qué significa? Si estoy en mi casa, ¿tengo que pedir permiso para qué? ¿En qué marco pido permiso? ¿Cómo pido permiso? ¿No? Incluso, en algunos casos, el tema de los premios. Digo, esta situación, esta cuestión de malestar, creo que lo estoy compartiendo con varios compañeros y compañeras de diversas organizaciones sindicales, algunos de los cuales me han hecho llegar esta idea de pasar de hacer encuestas a volverse a comunicar con las bases para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Me parece que en distintas organizaciones sindicales se está utilizando este instrumento como consulta. Pero, digamos, la sensación más general es que tanto estas nuevas formas de trabajo, que empezaron con automatización, digitalización, establecen dentro de las antiguas y estructurales desigualdades, nuevas desigualdades. Que me parece que las podríamos pensar nuevas desigualdades en el acceso al espacio de trabajo, ¿no? Si yo trabajo en mi casa, ahora mi casa tiene que tener una forma, tiene que tener una ubicación, tengo un lugar aislado, está organizado. El lugar donde trabajo, todos sabemos los que practicamos el Zoom día a día, que cada 2 por 3 tenemos problemas de desconexión. Y hay zonas donde estos problemas de desconexión se amplían aún más. Entonces, este es un tema de una nueva desigualdad. El otro tema de desigualdad que aparece es en el uso de las tecnologías. No digo en el celular o en los teléfonos inteligentes, porque eso está como distribuido individualmente, pero el acceso a notebook, a computadoras, en el núcleo familiar, en el hogar, no es un bien individual de quienes trabajan fuera y van a trabajar al hogar, sino que es un bien compartido por la familia. Digo, aquellos que hacemos docencia, lo sabemos con los alumnos, que pelean quién está en la computadora en cierto momento, porque no hay una computadora para cada miembro de la familia. Bueno, este es un momento de excepción. En este uso de las tecnologías, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con los temas de género y mucho cuidado con los temas de edad. Y me refiero con los temas de edad no solo a los jóvenes, obviamente, pero sino también a los adultos mayores, porque estamos perdiendo dentro del colectivo formas de aprendizaje en la práctica, colectivas, de solidaridad, que al estar en la casa amplían las brechas digitales en el uso de ciertos software, por ejemplo, que nos piden para manejarnos, ¿no? Y la otra desigualdad que aparece es el tema de la conectividad. Me refiero en este sentido tanto al acceso a la banda ancha como a la estabilidad de la banda ancha. Digo, también eso lo podemos ver en este conjunto de reuniones, algunas dificultades que surgen. Entonces, estas nuevas desigualdades, me parece, deberán ser problematizadas nuevamente
atravesadas por los temas etarios y los temas de género. Y en esto, ojalá nuestros sindicatos, y no me estoy refiriendo, por favor, a ningún caso en particular, estoy haciendo una generalización. Ustedes saben que eso puede generar algunas molestias particulares, pero la verdad que hay que hacer una vuelta de tuerca más a mejorar la representación en términos de género y en términos de franja etaria, ¿no? Creo que esa representación, esa participación, tiene que ser más densa, ¿no? En términos también para el actor sindical, voy terminando, se introducen una brecha tecnológica en esto. Me parece que ahí hay alguna brecha tecnológica que habrá que ver cómo se revisa, tanto en la estructura del sindicato, como en la infraestructura del sindicato, como en el uso, accesibilidad de estas nuevas tecnologías, de la comunicación, ¿no? Entonces, me parece que para el sindicalismo aquí hay como dos grandes desafíos. Por un lado, en términos de estrategias, de representación, de acción, ¿no? Hoy participaba en un seminario de Flaxo, que estaba Victoria Basualdo, y algunos compañeros, compañeras de sindicatos decían, bueno, pero antes uno movilizaba a la gente, pero lo sacabas del lugar de trabajo, lo movilizabas, pero ahora ¿cómo los movilizás? Y ahora, ¿cómo hacemos la huelga cuando estamos haciendo trabajo domiciliario? ¿Nos desconectamos? ¿Qué impacto tiene la huelga si yo me desconecto? ¿No? Porque no es lo mismo en los trabajadores de plataforma que los despiden por desconexión. Fíjense, los sindicatos tienen que intervenir vía desconexión y no saben si el efecto, el impacto es lo mismo. Un último tema, y voy terminando, me disculpo si me estoy excediendo, hay que analizar un poco más profundamente, y en eso con Esvenia la verdad que venimos conversando bastante sobre el tema, los temas de control que están apareciendo. Hemos leído una futura publicación de la OIT, solamente quiero mencionar algunos temas sobre esta idea de la gestión por algoritmo, que en términos generales lo que empieza a aparecer, hay un seguimiento continuo del comportamiento del trabajador. No necesito el jefe, el patrón, la jefa, el patrón, el funcionario a cargo, estar al lado, compartiendo el espacio, porque la verdad hay un seguimiento continuo del comportamiento a partir de los software que se están utilizando, ¿no? Hay una evaluación también, y en esto los trabajadores de plataforma y trabajadoras de plataforma lo saben, de evaluación mediante clientes. Está apareciendo un nuevo personaje, que es el consumidor cliente, dentro de estas relaciones laborales. También puede ser aquellos que reciben las políticas que cada uno gestiona en su espacio de trabajo, ¿no? Entonces, hay una aparente, además, mirada, como que estos mecanismos de control, al no tener intervención humana, son más objetivos, son más transparentes, cuando en realidad son menos transparentes, implica buscar para el actor sindical nuevas alianzas para poder intervenir en esto. ¿Cuáles son los medios de control que hoy están apareciendo? Y en esto yo quiero agradecer a algunas compañeras de UTEDIC que me pasaron una encuesta que están controlando, y dentro de los medios de control, fíjense qué interesante lo que aparece, es la geolocalización. Cuando me logueo dentro del software, en los americanos, esto no sale por lo de UTEDIC, pero sí en un análisis de los americanos, las empresas, el 40% de las empresas americanas controlan a los trabajadores por la cantidad de pulsaciones por minuto que tienen. La verdad, eso es impresionante, ciertamente, es impresionante. Los mails, los videollamadas y el WhatsApp. En esto del WhatsApp, yo la verdad que, bueno, aprovecho, gente de SUTEBA, Baradel, nos había traído a la fundación la preocupación que había empezado a tener en los docentes cuando para facilitar las tareas se armaban grupos de WhatsApp, y estos grupos de WhatsApp se volvían un mecanismo de intolerancia por un lado, de descontrol y de control también del trabajo docente. Entonces, ahí fíjense cómo empiezan a aparecer de formas que no nos terminamos de dar cuenta, un nuevo sujeto, vamos a decir así, de las relaciones laborales, que podemos llamar que son los clientes o las clientas, son los consumidores o las consumidoras,
pero también en términos de políticas pueden ser la población destinataria de las políticas sociales, educativas, digo, a cargo de los trabajadores estatales. Entonces, me parece que estamos en la puerta o introduciéndonos con el COVID-19 y las respuestas que estamos intentando dar en un mundo para el que tenemos que prepararnos muy fuertemente. En ese sentido, nos queremos agradecer a la CTAT, como a otras organizaciones sindicales que nos hayan permitido compartir con ustedes estos espacios de reflexión y proponernos a disposición para poder trabajar en conjunto una salida con derechos, una salida con inclusión, una salida donde el trabajo vuelva a ser un factor de dignidad para quienes son los que producen la riqueza en todos nuestros países, aquellos y aquellas que trabajan. Así que muchas gracias y disculpen si me excedí con el tiempo. Muchas gracias, Mónica. Tus preguntas creo que son las preguntas que nos hacemos muchos, y el intento de este espacio de reflexiones para buscar las mejores respuestas y las respuestas en consenso. O sea que tu aporte ha sido muy valioso y seguiremos construyendo y buscando las respuestas frente a esta nueva realidad que vivimos. Ahora le voy a dar la palabra a la OIT. La OIT es ese espacio que tomó esta problemática hace tiempo a nivel global, pero que la Oficina de Buenos Aires tiene una especial preocupación. Yo sé que han hecho estudios y están realizando estudios e informes sobre esta nueva realidad, y sobre esta nueva realidad fundamentalmente de la Ciudad de Buenos Aires. Así que les quiero presentar y ceder la palabra a Christoph Ernest y Elba López Mourillo. Ellos me dijeron que tienen una presentación, ellos mismos van a manejar sus tiempos. Primero va a empezar Christoph y luego Elba, así que les cedo la palabra y que ustedes manejan ahora los tiempos de reemplazo entre uno y otro. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gran placer estar con ustedes hoy. Nos sentimos un poco como en casa cuando hablamos en este foro con el mundo sindical, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. Ya escuchamos muchas cosas muy interesantes, ya hice muchos puntos, mucha inspiración también. Bueno, ahora tengo que ver dónde encuentro todavía algo nuevo para contarles. Mira, nosotros miramos este tema de las plataformas digitales y de trabajo en el marco del futuro del trabajo, ¿no? O el trabajo del futuro, porque también hace poco salió un informe, el año pasado salió el informe mundial de la Comisión del Futuro de Trabajo, y también la Declaración del Centenario retomó un poco estas ideas también, cómo va a ser el futuro y cómo podemos crear un futuro que crea más empleo, que crea más inclusión y que no crea una precarización del trabajo. Hay algunos fenómenos nuevos que ya fueron mencionados, como por ejemplo la digitalización, y relacionado con eso, por ejemplo, la inteligencia artificial, que no se habla mucho, pero la inteligencia artificial entra un poco en todos estos procesos que hablamos. La industria 4.0 con la robotización, la automatización de los nuevos sistemas de producción que cambian también profundamente el trabajo. Por ejemplo, sobre este tema hicimos un libro que salió hace poco, es la página del OIT, temas como de nanotecnología, biotecnología, genoma, la cuestión de los big data también, cómo se analizan los datos, como vimos ya lo que contó Mónica sobre nuevos métodos de control que sirven también, pero big data también ayudan para detectar o, por ejemplo, para encontrar más rápidamente una vacuna contra el coronavirus, ¿no? Y todos estos fenómenos, junto con otros como por ejemplo el cambio climático y el cambio para una economía más verde,
el pensamiento de la economía de manera circular, no lineal, pero también el cambio demográfico, el envejecimiento, cambian también el mundo del trabajo. Y tenemos que ver cómo podemos reaccionar, cómo podemos preparar este mundo del trabajo. Salen las plataformas digitales, una forma de eso es trabajo en red, teletrabajo, en general salen muchas nuevas formas atípicas de empleo. Y hay que ver cómo podemos regularizar para que estas nuevas formas sean una oportunidad de trabajo y no una precarización. Que podemos usar eso para mejorar la desigualdad o si no hacemos nada, puede aumentar la desigualdad. Entonces depende un poco lo que hacemos con eso. Para mí el mundo no es blanco ni es negro, es gris, es complejo, pero muchas cosas dependen de nosotros. Depende de nosotros cómo reaccionamos, qué políticas tenemos o diseñamos, qué políticas diseñamos. Estas políticas también dependen del diálogo social, de la inclusión, de escuchar las voces de todos para ver las realidades y los intereses de los varios participantes en este proceso. Yo me voy a concentrar en la economía de plataformas y Elba después va a hablar más sobre el teletrabajo. Sacamos una publicación recientemente sobre la economía de plataformas que pueden encontrar en nuestra página. Más reciente, próximamente va a salir otro estudio especialmente sobre los servicios de delivery donde se encuentran más formas precarias. Las economías de plataformas es un sistema económico en el que se producen, comparten e intercambian bienes y servicios a través de esas plataformas digitales. Yo conozco a algunas personas que dicen, mira, eso es la solución, sacamos todas las personas de la calle, todo perfecto. Después conozco otro que dice, no, para nada, es una precarización de trabajo, pésimo, no sirve para nada, es el infierno. ¿Ya? Yo creo, como yo dije antes, también en cuestión de plataformas digitales, hay oportunidades, pero hay también desafíos, depende un poco de lo que estamos haciendo con eso. Y también es como el teletrabajo ahora, que se usa mucho más frecuentemente, tenemos que aprender un poco, porque no es un proceso dinámico, tenemos que entender mejor lo que pasa y cómo podemos mejorar la situación, cómo podemos mejor regularizar y poner un marco regulatorio para que este trabajo sea un trabajo decente. Oportunidades. Plataformas son una oportunidad para la sociedad porque puede reducir, por ejemplo, la huella ambiental, puede democratizar el acceso a bienes y servicios, puede crear una mayor equidad en oportunidades de generación de ingreso y también puede estimular un tipo de espíritu emprendedor. Cambia el modelo de producción, puede causar una reducción de costos de coordinación y transacción o también la reducción de asimetría informativa entre partes. Puede también causar un aumento de esta asimetría. Para el trabajador, de manera positiva, es una posibilidad de generar ingreso, le da una cierta flexibilidad en tiempo y en lugar donde hacer el trabajo, y puede también dar acceso al trabajo para segmentos vulnerables y personas que viven en zonas alejadas. Pero hay también desafíos. Por ejemplo, ¿cuál es la relación con los sectores tradicionales? Lo vimos la batalla entre los taxis y el Uber, que hablan de una competición desleal por buenas razones. Tenemos que pensar también en la protección al consumidor, o lo que nos interesa más, el respeto de los derechos laborales, el trabajo, la calidad del trabajo, que es muchas veces más precario. Pueden tener horarios no convencionales, por ejemplo, una ausencia de promoción profesional. Vimos también que en las plataformas hay poca capacitación de las personas, hay poco o ninguna protección social. La poca protección es un monotributo, que no es una protección social que queremos, pero
Inadecuación de la calificación, muchas veces, de lo que trabajan en estos servicios. Por ejemplo, hay muchos migrantes que ven eso en Argentina como medida de entrar al mercado de trabajo. Falta de representatividad sindical. Yo sé que hay ahora este movimiento sindical en las plataformas. Elba puede hablar más sobre eso, si hay preguntas sobre ese tema. La ausencia de la negociación colectiva. ¿Cuál es el debate internacional sobre ese tema? La mayoría de las plataformas se consideran los trabajadores como independientes. No obstante, hay ejemplos de plataformas que reconocen ciertos derechos laborales. ¿Ya? Esa es la cuestión que prefieren las plataformas, que los trabajadores son independientes, pero hay cierto grado de control también de las plataformas, y la situación no es tan clara. Pero nosotros, de la posición de OIT, también que las plataformas deben adecuarse a los marcos regulatorios vigentes. A veces piensan que es otro bicho, otra cosa, ¿no? Pero en el fondo, las leyes también pueden cubrir las leyes existentes, o el marco regulador existente, la situación de las plataformas. Bueno, también hay experiencias con la creación de categorías específicas de contratistas dependientes, por ejemplo, en España con Trade, que intentaron eso con contratistas dependientes. Lo que es interesante es una propuesta también que viene de esta Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, es la idea de revitalizar el contrato social. Hay estas formas atípicas de empleo como en las plataformas digitales. En esta situación, quizás sería bueno establecer una garantía laboral universal. Y hay algunas tentativas a nivel mundial en esta dirección. También es importante garantizar la representación colectiva de todos los trabajadores, encauzar y administrar la tecnología en favor del trabajo decente. No contra el trabajo decente, pero en favor del trabajo decente. Hay varias recomendaciones o reflexiones finales que lo voy a lanzar aquí, que pueden servir para la discusión después sobre el tema. Para nosotros es importante que hay que debatir la regulación en el marco del diálogo social, con los sindicatos, con los empleadores, con las plataformas, y no por la vía judicial. Es una cosa que hay que discutir de manera de diálogo social. Y claro, hay que ver también, discutir y plantear algunos aspectos de la regulación laboral. Hay que otorgar seguramente un estatus adecuado a estos trabajadores, trabajadoras. Importante el derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y que tengan también una protección social. Por otro lado, es importante también reconocer la reputación digital como un capital privado y potable. ¿Ya? No sabemos tanto lo que pasa ahora, por ejemplo, en el estudio de la OIT sobre los deliveries, junto con el Ministerio de Trabajo hicieron una encuesta específica, pero no tenemos estadísticas oficiales con categorías específicas para visibilizar y dimensionar la realidad de estos trabajadores. Tenemos que entender más. Hay que promover también las oportunidades para facilitar la inclusión de colectivos vulnerables en la economía productiva y formal a través de estas plataformas, de esta economía de plataforma. Y hay que ver también, por ejemplo, cómo formalizar el trabajo a través de las plataformas. ¿Ya? Por otro lado, también para crear oportunidades de empleo, hay que ver cómo reducir un poco las complejidades administrativas, y hay también barreras financieras para facilitar la competencia de los trabajadores virtuales en el mercado global. Esas son algunas ideas sobre las plataformas digitales, y paso la palabra ahora a Elba para hablar un poco sobre teletrabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias Christophe, y buenas noches a todas y todos. Bueno, como decía Christophe, se siente como en casa este espacio, pero bueno, igualmente me gustaría agradecer la invitación
Y de lo que hemos un poco hablado en esta charla es de que está cambiando la manera de trabajar, ¿no? Se está produciendo un debate a partir de profundas transformaciones que están sucediendo en el mundo del trabajo a partir de los avances tecnológicos. Y el cambio tecnológico provocó la aparición del trabajo en plataformas, de que hablaba Christophe, que con diferencias entre unas y otras provoca que el trabajo se realice en la mayoría de los casos fuera de lo que es el establecimiento tradicional. Se puede realizar desde cualquier lugar, en cualquier momento, por supuesto con diferencias entre plataformas. Y esta lógica de trabajo que puede realizarse en un lugar distinto del establecimiento principal del empleador y a través del uso de nuevas tecnologías, también es la que está detrás de trabajo. Digamos que hay ahí ese espacio de convergencia entre estos dos fenómenos. Y estas tendencias estructurales y cambios tecnológicos que han ido provocando la adopción de formas de trabajo, de empleo y modalidades de trabajo atípicas, como es el caso del teletrabajo, se han visto alteradas por un shock actual como ha sido el de la pandemia. En lo que tiene que ver con el teletrabajo, se ha hablado en esta presentación de muchos desafíos y a mí me gustaría traer un poco para terminar uno más, que es que provoca este contexto tan excepcional, es el no poder contar con evidencia que nos permita entender y contextualizar este fenómeno del teletrabajo en este contexto de pandemia. Si analizamos la información disponible sobre la incidencia del teletrabajo y el perfil de los trabajadores bajo esta modalidad, se siente muy desactualizada, pues corresponde normalmente a periodos anteriores a la pandemia. Y si por el contrario se observan los datos disponibles sobre la incidencia del teletrabajo en la actualidad, se siente un contexto, digamos, demasiado excepcional como para obtener conclusiones, sobre todo desde el punto de vista de la regulación o de la creación de institucionalidad para esta modalidad de trabajo. Si pensamos en cómo será a futuro, podemos imaginar algo más bien intermedio. Ni será exactamente igual que antes de la crisis, todos sabemos que el teletrabajo ha venido para quedarse, que habrá una mayor incidencia, Sven ya mencionaba el caso de Siemens, pero probablemente la incidencia del teletrabajo también será inferior y distinta de lo que es actualmente. Y esto se observa en cómo ha cambiado la tendencia, nada más permitirse cierta flexibilidad en el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, si atendemos a la información que existía con anterioridad a la crisis, ¿quiénes realizan teletrabajo en Argentina? El año pasado se publicó la encuesta nacional a trabajadores sobre condiciones de empleo, trabajo, salud y seguridad, que fue realizada a finales de 2018 por el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Y esa encuesta incluyó una pregunta al trabajador sobre si realiza parte de su trabajo en un lugar ajeno al domicilio de la empresa, institución o negocio, utilizando las tecnologías de la información. Es decir, se realizaba teletrabajo. Y los resultados que mostraban esta encuesta es que aproximadamente un 10% de los asalariados, haciendo ciertos ajustes, esto es 1.400.000 trabajadores, respondieron de manera afirmativa a esta pregunta, lo que significa que un número considerable de la población ocupada realizaba teletrabajo. En un 40% de los casos solía ser un día o dos a la semana, pero también se observaba que un 44% lo hacía de manera exclusiva. Y casi el mismo porcentaje lo hace de forma, es decir, el mismo porcentaje lo hace de forma puntual que lo hace de forma exclusiva. ¿Cómo se verá esto alterado después de la pandemia? Es una pregunta importante. ¿Y cómo impactaría una nueva institucionalidad como la que se está discutiendo en estos porcentajes? También es una pregunta relevante. ¿Y cómo se crea una institucionalidad que tenga en cuenta esas diferencias? Que hay gente que lo hace de manera puntual y que hay gente que lo hace prácticamente de manera exclusiva. La mayoría son varones, y esto es algo que se observa también a nivel internacional, y existen diferencias en cuanto al número de días que se realiza teletrabajo entre mujeres y varones. Ellas lo suelen realizar 1 o 2 veces por semana, mientras que en el caso de los varones la gran mayoría ejerce el teletrabajo todos los días de la semana. De los varones que hacen teletrabajo, quiero decir. Y si bien no se observan grandes diferencias en cuanto a la edad entre quienes realizan teletrabajo y el resto de asalariados, el nivel educativo de los que realizan teletrabajo es considerablemente superior a la media. Más de la mitad tiene estudios universitarios
Y esto está relacionado con el hecho de que casi un 15% de los que realizan teletrabajo ocupan puestos directivos de gestión, administración, gestión financiera. Creo que era Lilian que comentaba al principio que el teletrabajo surgió para los cargos directivos y si bien ahora está generalizado, todavía digamos, el porcentaje de cargos directivos entre los que realizan teletrabajo es mayor de lo que se observa en el resto de los asalariados. Además, quienes realizan teletrabajo obtienen ingresos superiores a la media. El 20% de los que realizan teletrabajo se encuentran por encima del percentil 90, mientras que esto solo ocurre en el 5% de los casos en el resto de asalariados. Y suelen pertenecer a empresas grandes. Más de la mitad trabaja en empresas de más de 40 trabajadores. Y si bien la gran mayoría están registrados, todavía hay un porcentaje no desperdiciable de trabajadores no registrados haciendo teletrabajo que alcanza el 23%. Y esto muestra la importancia de establecer también una institucionalidad que tenga en cuenta esta incidencia de la informalidad entre quienes realizan teletrabajo para que digamos, sea una institucionalidad que no deja esta cuestión tan importante de lado. ¿Qué sabemos de los impactos del teletrabajo en los trabajadores? Bueno, hemos hablado de muchos de estos impactos durante esta charla. Se ha hablado de que puede mejorar el equilibrio, en teoría, entre la vida laboral y personal, reducir el tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo, aumentar la productividad, pero también puede dar lugar a jornadas más largas, mayor intensidad de trabajo e interferencia entre el trabajo y el hogar. Lo que mostraban los datos de esta encuesta de la que hablaba anteriormente es que se llegan a realizar más de 2 horas más a la semana que el resto de asalariados. O sea, quienes realizan teletrabajo realizan 2 horas más a la semana de trabajo que el resto de asalariados. Y mientras que las mujeres que hacen teletrabajo dedican las mismas horas exclusivamente a tareas de cuidado que las que no realizan teletrabajo, en el caso de los varones dedican media hora más por día. O sea, entre el total de varones, quienes realizan teletrabajo dedican media hora más de a tareas de cuidado que aquellos varones que no realizan teletrabajo. Y esto abre también una cierta, digamos, esperanza o debate, si lo queremos plantear de este modo, entre cómo el teletrabajo también puede ayudar a que haya una distribución más equitativa en cuanto a las tareas de cuidado. Este aspecto de la dimensión de cuidados es una de las que más se ha visto afectada en este contexto de realizar teletrabajo durante la actual pandemia. La gestión del trabajo remunerado y no remunerado ante el cierre de escuelas y demás espacios de cuidado ha sido todo un desafío para las familias. Lilian también hablaba de todo esto en su presentación y ha puesto de manifiesto las dificultades que implica el teletrabajo si no se cuenta con el acceso a servicios de cuidado adecuados. ¿Qué nos preocupa con respecto al teletrabajo? Pues muchas de las preocupaciones son comunes a las que surgen con respecto al impacto de la tecnología en las formas y modalidades de empleo. Entre ellos la protección y la igualdad de derechos, el acceso a protección social, soberanía del tiempo, aprendizaje a lo largo de la vida. Creo que hemos mencionado todas estas dimensiones en las distintas intervenciones. Muchas de ellas exigen implementaciones de políticas como las que recogía el informe de la Comisión para el Futuro del Trabajo al que hacía referencia Cristóbal. Una garantía laboral universal que ofrezca a los trabajadores un piso de protección con independencia de la modalidad contractual bajo la que se realiza el trabajo ya estaba presente, se disparó en ese informe y es importante recuperarla en este contexto. El acceso a una protección social universal y de cobertura efectiva ante las transiciones que se producen a lo largo de toda la trayectoria laboral. La soberanía del tiempo y el derecho a la desconexión digital. Hemos hablado mucho de eso y hemos también, Mónica ha mencionado ciertos desafíos en torno a esa desconexión digital que nos hacen un poco a todos dar lo mejor de nosotros para tratar de resolverlos, ¿no? Y por último, un aprendizaje a lo largo de la vida que incluya competencias digitales y además capacitación en la gobernanza de datos. Mónica también lo mencionaba en su presentación y poder contar con programas de formación para el empleo que cada vez también incluyan más estos componentes de cómo los trabajadores tienen derechos con respecto a los datos que se producen en este contexto donde la tecnología
modifica la organización del trabajo y ejerce un rol tan importante en cómo se produce ese trabajo. Todas estas decisiones, creo que en todo esto hemos estado de acuerdo y lo hemos reforzado, tienen que ser el resultado del diálogo social y el del acuerdo entre todos los actores, y por eso estos espacios son tan necesarios. Así que nada, felicitaciones por organizar el evento y muchas gracias. Gracias a los dos, gracias a Christoph y a Elba. Me voy a permitir simplemente informar y hacer un pedido. Informarle a todos los compañeros que nos están siguiendo que el director de la oficina de la OIT en Buenos Aires ha sido le han otorgado el traslado, cosa que es habitual en la OIT. Las direcciones tienen un tiempo de mandato y después son trasladados a otras oficinas. El compañero Pedro Furtado ha sido trasladado a México, prontamente se asumirá. Pero aquí hoy contamos con quien hoy provisoriamente lo reemplazará hasta la nueva designación, que es el compañero Ernest Christoph, al cual le pido que haga un saludo como nuevo o como interino director de la oficina de la OIT en Buenos Aires, con quien vamos a tener una excelente relación y vamos a ir trabajando como lo hicimos con Pedro y como continuaremos. Pero me gustaría que des un saludo como director a cargo de la oficina de la OIT en Buenos Aires, simplemente eso, y luego le daremos la palabra a Hugo para que haga el cierre de la actividad. Bueno, muchas gracias por la bienvenida también en mi nueva función. Quizás no es para mí es siempre un gran placer, como yo dije también, estamos aquí para apoyar el mundo sindical, y yo creo que hay muchos desafíos que tenemos que enfrentar ahora, ¿no? Quizás explico un poco que no es la primera vez que estoy en contacto con la CTA. Empezó en 2003, que ya estuve en la CTA. Fue al final de mi periodo, cuando yo trabajé en la subregión en Chile, y cooperé también, Argentina hace parte de la subregión, y trabajamos también con Argentina. Hicimos también un estudio a nivel global sobre políticas de empleo en Argentina. Desde 2016 estoy trabajando ya aquí como especialista de empleo y desarrollo productivo, entonces no es un mundo muy nuevo para mí cómo funciona la Argentina, ¿no? Pero claro que esta función de director es algo distinto que la función de especialista, es algo más amplio y también un cargo algo más político también en ese sentido. Y sí, como yo dije, hay varios desafíos que tenemos ahora. Estamos en una crisis, tenemos una crisis en una crisis, ¿no? Porque ya tenemos el debt default, ya tenemos problemas macroeconómicos graves y tenemos la pandemia, ¿ya? Hay muchas personas que están afectadas y van a ser mucho más afectados después. Vamos a ver lo que pasa. Yo creo que el tsunami todavía está llegando y yo creo que tenemos que estar preparados, y yo creo que podemos solamente salir de esta situación con un buen diálogo social. Yo creo que así tenemos que ver cómo vamos a distribuir bien la torta, que ya es más chica y no se va a agrandar mucho. Entonces hay que ver, y yo creo que es muy importante. Primero nos vimos también en el Consejo Económico y Social, que se va a crear una buena participación también del mundo sindical. También sí, espero que haya otro foro, otro espacio de un diálogo social para discutir cómo vamos a salir conjuntamente de esta crisis. Y yo creo que también algo que dijo también Gairaida, nuestro director general, tenemos que salir, queremos no solamente una nueva normalidad, queremos una mejor normalidad. ¿Cómo podemos salir de esta crisis para crear otra sociedad? Una sociedad más justa, que incluye más a las personas que están excluidas hasta ahora. Yo creo también, espero que muchas personas en este tiempo reflexionar un poco cómo es la situación, en qué estamos, porque estamos un poquito parados, el mundo paró un poco, ¿no? A ver, ¿estamos bien o no? Yo creo que muchas personas están reflexionando sobre en qué situación estamos. Y yo creo
que es un buen momento también para pensar un poco qué tipo de desarrollo, qué paradigma de desarrollo queremos en el futuro. Y nosotros proponemos un desarrollo que es más inclusivo y también más sostenible, que también respeta el ambiente, y vemos también la relación entre la salud y el ambiente, y hay esos elementos que hay que combinar. Y nosotros estamos codo a codo con ustedes en esta lucha para incluir a las personas, para luchar contra la precarización del trabajo, para formalizar los trabajadores informales, y también para aumentar la representatividad de estos trabajadores. Y yo creo que es muy importante también discutir abiertamente. Estamos siempre facilitando un diálogo social. Hay que escuchar las opiniones de todos. También las empresas están luchando para la sobrevivencia, pero las empresas hay trabajadores. Es un conjunto. Tenemos muchos intereses comunes, y hay que discutir conjuntamente e encontrar soluciones en una situación difícil. Yo conozco a Argentina desde 92 y ya estoy en Argentina. Ya pasó muchas crisis a Argentina. Argentina es un país que conoce crisis y cómo salir de las crisis. Esta crisis es muy profunda. Entonces es también aún más importante que estamos muy conjuntos para salir de esta crisis y que escuchamos todas las voces sobre eso. Y nosotros estamos aquí para facilitar este diálogo social de todos los participantes. Mi puerta está siempre abierta para ustedes, para la CTA, CTAT, CTA Autónoma, CGT. Cualquier cosa siempre pueden contar conmigo y pasar conmigo. Vamos a discutir y vamos a buscar soluciones conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernest. Y ahora, para el cierre de la actividad, le doy la palabra a Hugo, sin antes decir el gran aporte que hizo Hugo y la CTA de los Trabajadores a esta ley que tiene media sanción, pero cuyo anteproyecto fue consensuado con otros proyectos, pero que la incidencia que tuvo el proyecto presentado y elaborado por los compañeros de la CTA y llevado adelante por Hugo tuvo una incidencia muy importante en el proyecto definitivo. O sea que sin más le doy a Hugo para que haga el cierre de la actividad y sus reflexiones sobre esta nueva realidad que vivimos, agradeciéndole a todos los demás, fundamentalmente a la OIT, en nombre de Christoph y de Elba, a la Fundación Freddy Jever, en nombre de Svania y Mónica, y a los compañeros Matías, Lilian y a Roberto, gracias. Y a Hugo, hacer el cierre y tus reflexiones y cerrar la actividad. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Aprovecho para, aunque ya nos conocemos, pero para darle la bienvenida a Ernest como nuevo director en reemplazo del amigo Furtado, con el que, bueno, compartimos años intensos, como fueron los que a él le tocó estar al frente de la OIT. Les cuento que vamos a tener con Ernest también una relación estrecha de colaboración constructiva, así que un gusto tenerlo acá. Saludar a Svania de la FES, también una compañera con la que empezamos a compartir esta tarea de construir no solamente un pensamiento crítico de los trabajadores, sino también ir construyendo los saberes, los conocimientos que apuntan en la participación del movimiento sindical, en los debates de la sociedad y en la construcción de propuestas que permitan ir construyendo una sociedad más justa. Un saludo a las compañeras, a Mónica, a Elba y por supuesto a Lili Capones, que ha hecho grandes aportes en la Intersindical de Salud, donde participan sindicatos de la CGT y también de la CTA. Un gusto estar acá, escucharlos. Un saludo a Mónica, a Matías
y a nuestro compañero Robbie. Creo que la crisis que generó la pandemia, ninguno de los que tenemos todavía oportunidad de pisar esta tierra hemos conocido algo parecido. Hemos visto otro tipo de crisis, pero no esta suerte de pandemia global, que es casi una paradoja de la globalización. Se imaginaban quienes hablaban de la globalización hace un par de décadas una cantidad de beneficios que supuestamente iba a traer, pero nadie imaginaba este tipo de situaciones. Creo que entre las novedades que deja esta realidad, una para mí que es muy importante es cómo hemos visto revalorizar el peso específico que tiene a nivel del planeta y en la humanidad y en las sociedades modernas el trabajo, porque hemos visto un mundo que no necesariamente se paralizó, por ejemplo, en las esferas financieras, que no se paralizó en otro tipo de actividades, pero que al haberse visto detenido en la imposibilidad de garantizar la continuidad del ejercicio de las tareas presenciales, significó un cimbronazo en el mundo. Creo que revaloriza el papel del trabajo y el de los trabajadores. Creo que nos da, como parte de la sociedad, la posibilidad de recuperar un grado de incidencia en los debates que de alguna manera se nos venían retaseando. Sé que el trabajo de plataformas es una realidad que no la vamos a poder parar, que no la vamos a poder detener simplemente por voluntarismo ni apelando a fórmulas mágicas. Nosotros dentro de la CTA tenemos compañeros actualmente que en el caso de Uber tienen una posición de rechazo. Está claro, ellos son parte del gremio de los taxistas y ven en Uber una amenaza y una presencia avasallante además de empresas que son casi inasibles, que están ubicadas en espacios frente a los cuales los trabajadores muchas veces nos sentimos impotentes, y de hecho muchos gobiernos lo son también, porque todavía no se llega a encontrar la legislación que permita poner en un marco legal en todos los aspectos a ese tipo de actividades. Y tenemos otros compañeros, como los compañeros que nos visitaron de la mano de la juventud y de abogados laboralistas con los que hicimos encuentros, que creo que lo hicimos en la Fundación Ever hace un tiempo, los compañeros que estaban tratando de organizar el sindicato de estos que lamentablemente hoy son como una suerte de jornaleros digitales, es decir, de gente que trabaja sin horarios, a expensa de la posibilidad de sostener su ingreso, siendo jefes de sí mismos y obligándose a sí mismos a jornadas de trabajo extendidas, que trabajan sin ningún tipo de protección, que no tienen la posibilidad hoy de acceder a un convenio colectivo de trabajo. Y creo que es una necesidad de primer orden legislar sobre este aspecto.
En este momento estamos empezando a trabajar sobre la base de 2 o 3 proyectos para encontrar un punto de partida que nos permita discutir en el Congreso de la Nación con la iniciativa de la Comisión de Trabajo, que la preside una compañera sindicalista muy joven, Vanessa Siley, y que tiene, junto con 7 u 8 diputados de extracción sindical, algunos de la CGT, otros de la CTA, una voluntad colectiva de avanzar para legislar sobre el tema teletrabajo. No va a ser fácil, sobre el tema de trabajadores de plataformas digitales. No va a ser fácil. Hay algunos puntos que sabemos van a ser difíciles de encuadrar legalmente, pero creemos que es imprescindible poder hacerlo. De manera tal que ahora estamos trabajando en eso. Y tenemos en el Senado el proyecto de ley de teletrabajo, un proyecto de ley que, como decía antes Andrés, comenzó con varios aportes, llegó a haber en su momento más de 15 proyectos de ley sobre teletrabajo, se hizo una excelente tarea de síntesis y se logró compactar en un proyecto una propuesta de ley que finalmente tuvo forma de dictamen con el apoyo de los diputados de la oposición y los diputados y diputadas del oficialismo. Es decir, se dio un caso bastante atípico en los tiempos que corren en la Argentina, en que el dictamen sobre teletrabajo tuvo el apoyo de los 2 sectores mayoritarios del Congreso y luego fue acompañado, salvo por una pequeñísima excepción, por todo el resto. Este nivel de apoyo se reflejó en el acompañamiento de las centrales sindicales. Todas las centrales sindicales se expresaron a favor de la ley de teletrabajo y también lo hicieron así los sindicatos que fueron convocados a opinar, que es una docena de sindicatos que ya desde hace 15, 20 años viene desarrollando con distintos niveles, con distintos porcentajes de afectación de su personal afiliado, la tarea de teletrabajo. Sindicato informático, bancarios, telecomunicaciones y otros. El único sector que se opuso en una proporción mayoritaria a este proyecto de ley fue el sector empresario. El argumento es el que utilizan siempre, que cuanto más se legisla, que cuanto más se regula, menos competitivo termina siendo la oferta de trabajo argentina frente a competidores que, como no tienen leyes, terminan siendo más atractivos para los inversores en la búsqueda de mano de obra barata. Ese argumento remanido, que sé que los utilizan los empresarios en otros países, porque siempre en nombre de la competitividad se postula la necesidad de la explotación del trabajo sin ningún tipo de ley, es decir, una suerte de capitalismo de regresión a formas de explotación salvaje que generan escenarios que muchas veces los empresarios utilizan como ejemplo de los paraísos hacia los que tendríamos que ir. Un empresario daba el ejemplo de los call centers que funcionan en la India, por ejemplo, como si esa forma de trabajo casi semi-esclavo
fuera el ideal para ofrecer oportunidades a los inversores externos. Una gran cantidad de empresas pymes apoyaron la ley, esto también hay que resaltarlo. Las empresas a las que le va a ser más difícil reunir las condiciones para cumplir con los estándares que va a fijar esta nueva legislación una vez que sea aprobada en el Senado, fueron justamente las que acompañaron. Creo que tienen una visión que pondera que el avance en derechos de los trabajadores mejora la sociedad, mejora también las perspectivas económicas de los que apuestan al mercado interno y genera un círculo virtuoso. Creo que estamos en un tiempo en el que no nos tenemos que resignar a algo que muchos empresarios empiezan a olfatear como la oportunidad que tienen, que es volver a cortar el hilo por lo más delgado. Si nos dejamos llevar por la inercia de los poderes fácticos, probablemente en la salida de esta pandemia, cuando termine, nos encuentre con un mundo en el que los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. Y en el que los que luchaban por derechos van a tener todavía menos derechos. Hay que evitar que eso suceda. Argentina es un país bastante atípico en términos del desarrollo de su movimiento sindical, pero también con fuertes deudas pendientes. La pandemia descorrió definitivamente una cortina que nos muestra a más de la mitad de la fuerza laboral activa de nuestro país en condiciones de precarización y de protección absoluta. Es decir, esos son los que en este momento están recibiendo la IFE, esa ayuda de tipo extraordinaria, porque no tienen cobertura, no tienen salario asegurado, no tienen derechos sociales, viven a la intemperie y en el día a día. Y es una deuda enorme que tenemos. Hay muchos que dicen que cuanto más legislamos, más difícil hacemos la inserción de esa mitad sin derechos al mundo del trabajo formal. Son los empresarios. Y nosotros creemos que es exactamente al revés. Creemos que construir más leyes, que empoderar a los trabajadores en esos procesos de construcción que elevan los estándares legales de derechos, de salario y de vida, es la única manera de construir una sociedad más justa. Y solamente con una sociedad más justa vamos a lograr terminar con esos niveles de exclusión que en otros países de América ya son brutales, es decir, que hacen que el 80%, el 85% de la fuerza laboral carezca en absoluto de derecho. Creo que es el desafío que tenemos y bueno, decirles que este tipo de encuentros nos deja siempre una cantidad de saberes que nos brindan mejores condiciones para esa lucha por las ideas, sin las cuales no vamos a lograr los consensos necesarios para que este tipo de leyes se pueda abrir paso. Les agradezco la invitación y estamos en permanente contacto. Gracias. A todos los que nos siguieron por YouTube y los que no pudieron seguir la charla, esto se va a subir a la... Ahí está. Se va a subir a la página de la CTA, la Secretaría de Relaciones Internacionales, y en principio, bueno, agradecerles a todos, como ya he dicho, y gracias, y continuaremos con este tipo de actividad que nos enriquece, como dijo Hugo, a todos nosotros. Ya muchas gracias a todos los que nos siguieron.